Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI, aquí desde una cancha bajo techo que está cerca de donde yo resido, aquí en el municipio de Juana Díaz, que le han hecho unos cambios. Te mencioné el asunto de que a veces en las canchas hay problemas con las palomas. Pues lo que hicieron, ahorita deja ver si puedo hacerle una toma. Tiene una malla, obviamente está mucho más arriba de donde yo me encuentro. Las palomas lo más que pueden hacer es irse a los canastos y tratar de encontrar algún lugar donde posarse, pero hay muchas menos palomas porque esto se llenaba y era un problema bien grande. Así que se ve bastante bien. Pintaron, ¿verdad?, el área de juego. Y hay unas áreas para que los niños se diviertan, así que aquí estoy en esta calurosa y tranquila tarde. Hace mucho calor en Puerto Rico, la temperatura está, hay que tener mucho cuidado, hay que hidratarse, ya es rutina para nosotros, pero cuando hay aviso de calor extremo, entonces el asunto ha tomado otras dimensiones y tenemos que cuidarnos. Apenas estamos en el mes de junio, a mediados del mes de junio, y bueno, ¿qué podemos esperar de aquí a lo que llega al mes de agosto y septiembre? La temporada de huracanes corre desde el 1 de junio hasta el último día de noviembre, pero en Puerto Rico en particular, nosotros estamos muy pendientes a los meses de agosto y septiembre y parte de octubre, que es cuando más actividad ciclónica de huracanes se ha registrado en la historia de nuestra amada isla. Se dice, porque ahora estamos en el Niño tiende a ser menos tormentas, más calor, más sequía, y se está notando eso. Pero eso no significa que no se formen. Eso es lo que los expertos nos quieren insistir. ¿Cuántos huracanes hacen falta para hacernos daño a nosotros en Puerto Rico? Uno nada más. Y el año pasado se formaron bastantes sistemas, pero ninguno nos tocó. Quedó un alivio a la recuperación, a los trabajos que se llevan a cabo y al estrés, la tensión que sufren o sufrimos o podemos experimentar los puertorriqueños cuando vienen estos fenómenos. Pero no podemos bajar la guardia, se supone que estemos preparándonos. Y espiritualmente hablando, el creyente siempre debe estar listo. ¿Para qué nosotros estamos pendientes? La bienaventurada esperanza, nosotros sabemos que cada día que pasa, cada segundo, hora, día, semana, mes y año que transcurre y va pasando, nos va acercando a un encuentro inevitable y maravilloso con nuestro Señor. Dos cosas se están moviendo a la misma vez. Ya sea que nuestra vida física se va acortando y se acerca el momento de nuestra partida, porque podemos fallecer por diversas razones, o porque viene el Señor a buscarnos en el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, nuestro encuentro en las nubes en el aire con nuestro Señor. Vamos a continuar con el tema que estamos tocando sobre la cultura versus la Biblia. Cómo la Biblia presenta las cosas, cómo el mundo va llevando las cosas, y todos los días uno ve cada asunto, cada tergiversación de aspectos de la vida del ser humano, de la vida social. Esto también está sujeto a la cultura, dependiendo del país, dependiendo las tradiciones, las mezclas de fe, de religión que se puedan dar en tal o cual país. En Estados Unidos de Norteamérica, en Puerto Rico, como en otros países, hay una gran influencia judeocristiana. Pero también vienen influencias de otros tipos de religiones, de espiritualidad, como alguna gente le quiera llamar. En otros lugares, pues prevalecen otras cosas. Digamos, si uno va a Haití, pues a uno no le debe sorprender el espiritismo, el vudú. En África también se dan muchas cosas así, la brujería. Cuando la gente tiene, y estoy buscando una palabra que se me está escapando ahora mismo de la mente, pero las personas se dejan llevar mucho por cosas de leyenda, ¿verdad? Ahí las personas van dejándose llevar. Déjame buscar la palabra para, ¿verdad? Y ya, gracias, Señor.
La palabra que estoy buscando es superstición, que mucha superstición hay también. Se manifiesta también en los países latinoamericanos. Pero en gran parte del mundo, si uno va buscando, ¿verdad? Aquellos que estudian la antropología y estudian al ser humano, estudian en diferentes regiones, culturas, analizan el tiempo en que sucedieron ciertas cosas, vamos a notar que hay mucha superstición. Y una cosa va atada a la otra de elementos espirituales. Como uso este término, lo uso con mucho cuidado porque no necesariamente estoy hablando de términos cristocéntricos y bíblicos. Es que el ser humano ha notado que tiene un elemento sobrenatural, espiritual, cosa que trasciende de lo físico, y lo trata de llenar o lo trata de descifrar a su manera o dejándose llevar por lo que ha dicho la cultura, lo que ha dicho la tradición, lo que ha dicho los rituales, y entonces ese es su marco de referencia, su punto donde se sostiene. No necesariamente es la escritura. Para nosotros nos interesa lo que dice la palabra de Dios. En eso estamos claros. Y eso es lo que vamos estudiando. Y en ese marco de referencia de la vida del creyente como hijo de Dios, salvo, reconciliado, justificado, ciudadanía celestial, embajador del Señor, un colaborador de Dios, así es que vivimos. Andamos en el Espíritu y queremos vivir por el Espíritu. Así que espero que ya tengas tu Biblia a la mano. Y quiero compartir contigo un artículo, no alejándonos del tópico que estamos tocando, tan importante y que están saliendo, surgen unas cosas de aquí y de allá y uno conversa con las personas. Noto que hay gente que se está dando cuenta de lo que va pasando. Pero también tengo que aceptar que hay personas que no saben ni la hora que es. No le gustan o no le interesan o no le llaman la atención ciertas cosas que a ti y a mí tal vez, disculpa, nos parecen relevantes. Porque es más fácil mirar para el otro lado. Pero eso no significa, este es el ejemplo que yo doy, que no necesariamente es el mejor ejemplo, pero es sencillo. No me hable de cáncer para que no me dé cáncer. A mí no me interesa que me hablen del cáncer. Eso no significa que el cáncer no esté pasando. No me hables de la guerra, eso a mí me deprime. Eso no significa que no estén sucediendo guerras. No me hables de Dios. Eso no significa que Dios no está pasando. Y la ignorancia es peligrosa. El desconocimiento de las cosas nos puede meter en graves aprietos. Así que vamos a leer este artículo. Obviamente sí vamos eventualmente a considerar, meditar la escritura. Pero este artículo que sale en algo que se llama Faith Freedom, libertad en la fe, está originalmente en inglés. Pero Google tiene algo que uno le da en la esquinita, en los famosos 3 puntitos de la esquina derecha, y hay una parte que dice Translate. Y si usted le da al artículo, si usted se encuentra con un artículo que está en inglés, y usted no conoce mucho del idioma de hablar inglés y todas estas cosas, no se preocupe, le da Translate, lo pone al español y el artículo completo, el artículo se queda idéntico si tiene gráficas, si tiene fotos, todo se queda igual. El estilo de la letra se queda igual, pero lo va a poner al idioma que tú y yo entendemos mejor, del español. Si yo lo vuelvo a cambiar, ya lo puse en español, lo voy a volver a poner donde estaba antes, ¿verdad? Y vamos a ver si en inglés dice The Divine Purpose Behind Fatherhood Revealed. Y te dirá, ¿y con qué se come eso? Entonces yo lo doy a Translate y sale en español y dice el propósito divino detrás de la paternidad revelado. Y vamos a leer este artículo que está en esta revista que se llama Fe y Libertad y se publicó a principios del mes de junio de este año 2026. Y digo la fecha para que quede en récord y tengas contexto. Si ves esta grabación en el futuro, sepas más o menos qué estaba sucediendo geopolíticamente, espiritualmente en el mundo en este instante. Dice, y me hubiese gustado darle crédito al autor, pero no veo su nombre. Si lo encuentro lo voy a decir porque es lo correcto de hacer.
Datos sobre la fe, comienza el artículo. El Día del Padre, o sea, el Día de los Padres, así nosotros le llamamos en Puerto Rico, sirve como recordatorio del diseño intencional de Dios para la paternidad en las familias cristianas y en la sociedad. Está el Día de las Madres, está el Día de los Padres, hay otros días que se observan y se celebran. Obviamente cuando se supone que uno llegue a esa conclusión. Si se ha designado un día para las madres, es que la sociedad considera que las madres son importantes. Y en un momento dado se oficializó y quedó en el calendario. Por ende, también el Día de los Padres. ¿Qué quiere decir? Que los padres son importantes también. Los padres terrenales están llamados a reflejar el amor paternal de Dios y a brindar liderazgo espiritual en el hogar. Eso es completamente cierto. Damas, no quiero que nadie se ofenda porque esto yo lo he hablado en el pasado, pero es que lo hemos leído, la misma escritura. Estábamos leyendo en Efesios, el capítulo 5 y el capítulo 6, vamos a ir a eso más adelante. El liderazgo espiritual del hogar, porque Dios lo ha diseñado y lo ha querido así, recae en el hombre, en el esposo, por ende si tienen hijos, que es el padre, es el líder espiritual. Y es el líder espiritual en la iglesia también, porque en las cartas de Timoteo uno llega a esa conclusión bastante fácil, ¿verdad? Que aquel que quiera servir al Señor debe ser marido de una sola mujer, y da una serie de estructuras, ¿verdad? Que gobierna bien su casa y todo, y te da a indicar de que tiene una relevancia, una prominencia y una importancia de Dios. Pero ¿qué sucede? Al haber tantos divorcios como hablamos la vez anterior, con unos porcentajes tan altos, se cambia esa estructura que Dios quiere que esté establecida en el hogar de esposo, esposa e hijos. Y al haber divorcio ya viene un cambio que si no se maneja bien tiene unas consecuencias que son negativas y ya la estamos viendo en la sociedad. El aspecto espiritual ahí se distorsiona y se cambia. Le deja la responsabilidad. Es obvio que si una mujer queda sola en la casa criando sus hijos, ella va a tener que atender esa parte espiritual. ¿Era lo que Dios quería? No. Pero al suceder, y vamos a llevarlo al extremo, si la mujer, la esposa pierde al esposo porque muere él y queda viuda, pues obviamente ella va a atender, si es cristiana, las necesidades espirituales de sus hijos. Lo va a moderar como mejor pueda. Y aquí quiero tirar otra raya con mucho respeto, porque cada cual tiene su manera de verlo y eso yo lo tengo que aceptar. Pero tengo mi observación. Y me doy cuenta que culturalmente a la gente le dice, mira, ahora no tienes a tu esposo, ahora tú tienes que ser mamá y papá para esos muchachos. Le está echando una carga descomunalmente grande. Esos hijos, cuando uno dice, tú tienes que ser madre y padre a la vez, tendrán 50% de cada uno. Cuando esos hijos necesitan el 100% de cada uno. Pues si quedó ella y no está el esposo, tiene que ser 100% madre. Pero la cultura dice, tienes que ser madre y padre a la vez. Eso es una tarea enorme. Y no me suena a mí como que es el diseño de Dios. Que algunas personas te van a decir, mi mamá o mi papá fueron mamá y papá para mí, yo lo tengo que respetar. Pero cuando yo lo veo por la escritura y por la lógica y el sentido común, me está diciendo a mí que eso no, hay que reconsiderarlo. Si el hombre enviudó, pues en el caso mío que yo enviudé, ya mis hijas están, ¿verdad?, con sus esposos y sus hijos, con los nietos que tengo. Pero si alguien viene y me dice, ahora tú tienes que ser abuelo y abuela, o tú tienes que ser mamá y papá, porque tú tienes que llenar ese espacio que quedó vacío, yo no puedo. Suena bien, suena romántico, suena, ¿verdad?, con una tarea noble, pero de mí hay uno nada más y yo puedo hacer lo que a mí me corresponde y debo hacerlo, aspirar a ser el 100% de eso, pero tratar de ser el 50% de uno, que no soy. Entonces dejo solamente para poder ofrecer el 50% del otro, que sí soy.
No sé si me entiendes, espero que no te hayas enredado. Pero el hombre es el líder espiritual de la casa, el líder espiritual de la iglesia. Sé que en un mundo donde hay machismo y feminismo, eso suena, alguien se va a molestar con uno, pero yo le voy a Dios. Nosotros queremos que prevalezca la voluntad y el modelo de Dios. Y yo hago a Dios responsable de lo que Él quiere que nosotros hagamos y los resultados de obedecer. Yo lo dejo en las manos de Él. Él se hace responsable de eso, Él no tiene ningún temor a eso. El asunto es si nosotros queremos obedecerle a Dios. Seguimos con el artículo que apenas estamos empezando. Dice, el papel bíblico de los padres va más allá de la provisión e incluye la guía moral y la instrucción en la fe. ¿Dónde nosotros hemos fallado los hombres, los esposos? Que se nos dice y se nos enseña que tenemos que ser proveedores, es cierto. Pero nos quedamos en eso nada más. Proveer, proveer. Y muchos hombres dicen, bueno, yo estoy haciendo mi parte. Yo me mato trabajando, yo me fajo trabajando, yo traigo comida y yo pago aquello, yo traigo dinero y ya con eso más que suficiente. No es así de fácil. Y entonces le decimos a tu mamá que bregue con eso, tu mamá que haga aquello. Esto es un equipo, se llama familia. Y es verdad que el hombre sale y trabaja y llega a veces bien cansado, pero es líder espiritual, caballeros. Dios lo quiso así. No hacer eso en cualquier liga se llama desobediencia. Y eso acarrea consecuencias. Ahora vamos al artículo. Esos eran 3 puntos importantes de entrada que de por sí son muy relevantes. El Día del Padre, o el Día de los Padres, como te dije que decimos aquí en Puerto Rico y en otros lugares, llega cada año como un momento de reflexión sobre un rol que se ha vuelto cada vez más incomprendido en la cultura moderna, que es el tema que estamos tocando. La Biblia, la palabra de Dios versus la cultura versus la Biblia, la voluntad del mundo, la carne, lo que la gente quiere hacer, versus lo que Dios dice, versus la verdad de Dios, versus el consejo de Dios. Sin embargo, para los cristianos que recurren a las Escrituras, el propósito de la paternidad permanece claro y divinamente ordenado. Es cierto, para nosotros se supone que esté claro. Esto es un non-issue, esto no es nada para discutir. Pero si se sigue mutando, trastocando, saboteando todo lo de Dios y dejando que sea el mundo, que sean los sentimientos, que sean instituciones no cristianas, no temerosas de Dios, que desconocen los parámetros de Dios, que sean los que canten la jugada, que establezcan las reglas de juego, no en balde hemos llegado a donde estamos. Padres que son prácticamente tigres sin dientes, porque ya se les ha quitado la potestad de poder criar a sus hijos. Obviamente no debemos criar a nuestros hijos en abuso y maltrato y golpe. Pero cuando el Estado le va quitando y restando fuerza a los padres que no pueden criar a sus hijos, sobre todo cuando son padres creyentes, y le quieren imponer cosas que son anticristianas y antibíblicas, nos metimos en graves aprietos. En un mundo que antagoniza con Dios, en un mundo que obviamente está todavía el pecado presente hasta que todo se resuelva. Lo lindo y bueno de esto de la fe, de nosotros ser de Dios, es que nosotros sabemos cómo termina esta historia. Ya nosotros leímos el último capítulo. Dios gana y nosotros viviremos felices para siempre con Dios, en lo que llegue ese día. Pero como no sabemos cuándo es, vamos en esa dirección. Pero todavía hay que esperar que se den todos los acontecimientos proféticos que están anunciados. Mientras tanto, miren cómo va este mundo. Miren cómo van las cosas. Dice, el modelo bíblico de paternidad revela que los padres son puestos en las familias por designio divino. ¿Ve? Que es Dios el que está dando la directriz. Nosotros tenemos que llevarlo a cabo correctamente. No abusar. No agarrar eso como un subterfugio y excusa para nosotros hacer un montón de barbaridades y tener una pequeña dictadura debajo de nuestro techo, sobre todo
metiendo a Dios en el asunto y citando textos de aquí y de allá simplemente para justificar algo. Cuidado. Y esto va para los padres y para las madres y para los hijos también. Dice, el modelo bíblico de paternidad revela que los padres son puestos en las familias por designio divino para servir como líderes espirituales. Escucha esta parte. Líderes espirituales, protectores y proveedores. Este llamado sagrado va mucho más allá de la mera contribución biológica o el apoyo financiero. Todo lo físico, pero lo espiritual y el modelaje. Los hijos están mirando y hay una etapa que nos ven como héroes, nos ven como infalibles. Somos falibles, fallamos. Y que nos vean realmente nuestra fragilidad, pero también tiene que ver algo bueno para que ellos lo pasen a su vez, ese modelaje, para cuando ellos tengan sus propias familias. Era aquí lo importante del pasar el batón correctamente de una generación a la próxima generación. Si hay una generación completa que no creyó en Dios, no ora, no lee la Biblia, no esperen que la que viene detrás le vaya todo bien. Tiene que surgir alguien que diga, no, es que aquí hay un patrón, un modelo, un carril, ¿verdad? Una vía que Dios ha establecido como para el tren, que por aquí es que debemos de correr. Él quiere que vayamos por aquí y que lo hagamos de esta manera. Vamos a escuchar a Dios y vamos a obedecerle, pero si no le vamos ni a escuchar ni a obedecerle, después nos quejamos. Ay, qué malas están las cosas, mira cómo está este mundo. Yo sigo diciendo que es un milagro que todavía haya humanidad, porque mire que hacemos las cosas a lo loco y en desobediencia constante, y Dios ve pecado cada microsegundo, porque todo lo que mira, la analogía que también yo utilizo es que él está sentado y la vista que él tiene de su oficina, el cristal, es un vertedero, es donde se echa toda la basura, y esa es la vista que él tiene todo el tiempo, hasta que un día él se canse de esa vista y la quiera cambiar. Pero por ahora él está muy paciente y muy amoroso. Y está mostrando mucha gracia. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice la Escritura. Continúa este artículo de la revista Faith Freedom. En Efesios 6:4, los padres reciben una instrucción directa. Padres, no irriten a sus hijos, sino porque Dios saca la parte de la irritabilidad que los padres causan a veces, que causamos a nuestros hijos. Acá en Puerto Rico decimos cuando los sacamos por el techo. Y los molestamos y los indignamos y ellos se sienten tanto coraje y frustración contra nosotros. Tenemos que observar qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y los hijos también. Porque la Escritura tiene algo que decir con relación a ellos. No me he olvidado. Yo sé que tú quieres que yo diga y hable de eso. Si tú eres padre o eres madre y me estás diciendo, acaba y dilo, lo voy a decir, no te preocupes. Dame una oportunidad. Déjame ir llevando esto con calma, ¿verdad? Como uno se come un elefante, poco a poco. Dice, padres no irriten a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor, en la Biblia. Este versículo resume la doble responsabilidad de la guía amorosa y la formación centrada en la fe que define la paternidad cristiana. Hasta ahora, aquí todos tenemos que estar de acuerdo en lo que estamos leyendo. Este artículo está muy bueno, muy práctico. Los padres terrenales están llamados a ser un reflejo vivo del carácter de nuestro Padre Celestial. Modelan el amor de Dios mediante una presencia constante, una corrección paciente y un compromiso incondicional. Cuando los hijos experimentan la fidelidad de sus padres terrenales, comprenden de forma tangible la fidelidad de Dios hacia ellos, porque en la medida que el carácter del Señor se refleja en nuestra vida, ellos ven parte del carácter de Dios a través de nosotros. Y eso los puede llenar a ellos de fe, de esperanza, de confianza. Y ese modelaje, ellos van a querer tener eso que uno tiene en sus vidas, para llevarlos el resto de sus vidas. Y con la aspiración de que eso sea transmitido a sus hijos, que a su vez se lo transmitan a sus hijos. Mire, una vez yo escuché algo más o menos así.
de estos conceptos que cuando uno los medita, como que le vuelan la mente a uno. Una persona, un hombre o una mujer impactado por el evangelio de salvación y una vida que es transformada por el Señor, esa persona no sabe que por esa llegada de esa reconciliación con Dios y esa salvación, esa persona que a su vez impacte a su familia, no sabe que 1000 años después todavía eso que pasó ahí con esa vida seguirá impactando a otro, a otro, a otro, a otro. Y empezó con un individuo. Así de serio y sorprendente y maravilloso puede ser esto. Que dentro de 1000 años, si el Señor tardará 1000 años en venir, yo espero que no tarde tanto, pero vamos a suponer, ¿verdad? Porque estamos meditando y reflexionando. Que dentro de 1000 años, por tú y yo haber creído, todavía haya familia o descendientes nuestros buscando conocer de Dios y buscando estudiar su palabra y buscando compartir la palabra de Dios a otros. Pero tiene que empezar por alguien. 1000 años después todavía puede haber alguien y empezó con un solo individuo, con un hombre o con una mujer. Piensa en eso, medítalo porque así es. Voy a poner un ejemplo más tangible, ¿verdad? Usando un término que acabamos de leer aquí del artículo, algo que se puede medir. El apóstol Pablo poco sabía cuando él nació, cuando su mamá lo tenía en los brazos, que tenía un hombre que iba a tomar el mundo y lo iba a volcar, lo iba a poner patas arriba, por la locura del evangelio. Un hombre que odiaba la fe en un momento dado y odiaba todo lo que tenía que ver con Jesús. Terminó amando a Jesús, terminó amando a los cristianos y terminó llevando el evangelio de la gracia. Aquí yo estoy compartiendo esto contigo desde una cancha bajo techo, solitaria, estoy aquí solo, compartiendo esta palabra contigo. Me gozo grandemente, estas son oportunidades maravillosas que yo tengo. 2000 años después, ese individuo que el Señor transformó, que el Señor interceptó su vida, que leemos en el capítulo 9 de Hechos, aquí nosotros estamos meditando en parte de lo que Dios le dio a él. Y llega aquí para que siga, y siga adelante, a través de ti y a través de mí. Maravilloso. Estamos en algo, un proyecto enorme y maravilloso que tenemos que apreciar grandemente todos los días de nuestra vida. Muy bien. Voy a leer esta parte porque me resulta muy importante que escuche, porque las palabras significan algo. Los padres terrenales, o sea, los de la tierra, los de ahora, los que están presentes. Yo también podría pensar en la influencia que tuvo mi papá en mi vida, que ya hace 12 años que falleció. Pero sigo pensando mucho en él y muchas de las cosas que él me enseñó a mí y a mis hermanas y a mis hermanos, al igual que mi mamá. Los padres terrenales están llamados a ser un reflejo vivo del carácter de nuestro Padre Celestial. Uno no puede reflejar a lo cual uno no está de frente, ¿verdad? Si un espejo solamente mostrará lo que tiene de frente. Y para nosotros mostrar el carácter de Dios, tenemos que estar ante Dios. ¿Cómo? En oración, en el estudio de la palabra, dejando que el Espíritu Santo nos vaya moldeando. Y quiero hacer una aclaración, si ves que la cámara se llega a mover un poco, hay una brisa extraordinaria. El día está precioso, está caliente, estaba como a 92 grados, así que el índice de calor debe estar sobre los 105. Y hay un ruidito ahí un poquito extraño, pero es porque hay una rama de un árbol que van a tener que cortar un poquito porque está haciendo ruido con el metal, los paneles de alrededor de la casa. Estos que tú ves aquí, estos paneles, el árbol está, pero veo que todavía veo muchas ramas que están cortando por aquí alrededor, así que están en esas. Vamos a darle el beneficio de la duda. Se agradece el esfuerzo que se lleva a cabo. Dice, modelan el amor de Dios mediante una presencia constante, una corrección paciente, no una corrección a macetazo, como decimos en Puerto Rico, pero que no sea una mala palabra en otro sitio. No, es paciente, porque uno está viendo también la paciencia que Dios tiene para con uno. Y un compromiso incondicional, esto hay que llevarlo a cabo. ¿Cuándo? Todos los días, ¿verdad? Cuando los hijos experimentan la fidelidad de sus padres terrenales y nuestro Padre Celestial es fiel,
comprenden de forma tangible, o sea, lo ven, es evidente la fidelidad de Dios hacia ellos. Seguimos. La estructura familiar tradicional con el padre como cabeza de familia no es un concepto obsoleto, sino un modelo divino de estabilidad y prosperidad. Esto debe trascender más allá de los cambios y vaivenes culturales y de las modas. No, cuando dicen, eso era antes, esto siempre está, la palabra de Dios siempre está. Todo va a pasar, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor. Así que en un momento va a decir, no, pero eso de Dios, eso ya pasó. Eso era antes, eso está. Una cosa era la ley, ahora estamos bajo la gracia, pero en la gracia hay muchísimas instrucciones prácticas para nuestra vida, para andar en el Espíritu, para caminar en fe, para estar llenos en la palabra, sí, pero para que haya una transformación de nuestro pensamiento que se va a convertir en un cambio en nuestras actitudes y nuestro proceder. Causa y efecto, acción y reacción, y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dice, la estructura familiar tradicional con el padre como cabeza de familia no es un concepto obsoleto, sino un modelo divino de estabilidad y prosperidad. En Proverbios 22:6 dice, nos recuerda, instruye al niño en el camino que debe seguir y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Esto no pasa de moda. Igual que cuando el siervo del Señor dijo, no, escojan ustedes lo que van a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso pasó de moda. Ese pensamiento trasciende las dispensaciones. Es vigente hoy, en este segundo, y será vigente dentro de 1000 años. Que todo el mundo decida lo que va a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor, dijo el siervo. Si no me equivoco, fue Josué el que dijo eso. Lo voy a buscar, lo voy a poner. Y nosotros hemos querido decidir, lealtad hacia el Señor, por todo lo que Él ha hecho por nosotros y por la salvación que nos ha ofrecido. Así que si el niño se influye en él, uno puede esperar que haya frutos buenos, pero si no, si lo único que hacemos es darle un dispositivo electrónico para que esté ahí, se entretenga y se calle la boca y no moleste, después no nos quejemos de ese jovencito, y después no nos quejemos de ese adolescente, y después no nos quejemos de ese joven adulto, y después vamos a ver cómo, si se casa, cómo trata a la esposa, y etcétera. Acción y reacción, causa y efecto. Los padres están llamados a proveer no solo de lo material, sino también del alimento espiritual. Lo está reiterando, más vale que prestemos oído. Crean entornos donde la fe puede crecer, donde los niños aprenden a distinguir el bien del mal, tan importante tener ese discernimiento, y donde las enseñanzas del Señor se transmiten de generación en generación. ¿Ves que no estamos tan mal, no estamos tan locos? En una cultura que a menudo minimiza o desestima la importancia de los padres, y eso está pasando, y eso se tiene que combinar con algo que voy a leer en breve, si no se me pasa, que te lo mencioné en la vez anterior, de los jóvenes que no quieren tener hijos, pero va más allá. No es que no quieran tener hijos, tampoco les interesa que haya, tener intimidad, el sexo, eso tampoco les llama la atención. Y uno dice, ok, una cosa es que se haga fuera del matrimonio, pero ni les interesa casarse, ni les interesa tener hijos, ni les interesa el sexo. Y uno hace, aquí como que algo no suena bien. Pero ya mismo vamos a hablar un poquito sobre eso, pero vamos a seguir con este artículo que está muy, muy bueno. En una cultura que a menudo minimiza o desestima la importancia de los padres, los cristianos deben mantenerse firmes, que esa palabra es bíblica y la repite muchas veces el Señor, que estemos firmes en la fe y firmes en la esperanza, y etcétera. Y mantenerse firmes al proclamar el valor insustituible de una paternidad basada en los principios de Dios. Diversas investigaciones demuestran consistentemente que los niños criados con padres comprometidos tienen un mejor desempeño académico, emocional y espiritual. Amén, amén y amén. Tienen toda la razón. Pero tiene que haber un modelaje, tiene que haber una causa para que haya un efecto, tiene que haber una acción para que haya una reacción. El papel de los padres terrenales incluye enseñar a los hijos varones a ser hombres íntegros,
y mostrar a las hijas cómo merecen ser tratadas por sus futuros esposos. Este ejemplo moldea la comprensión que la próxima generación tendrá del matrimonio, la familia y la fe. Esto no sucede en un vacío, esto tiene una razón de ser, es demasiado importante. Los padres cristianos también están llamados al amor sacrificial, siguiendo el ejemplo de Cristo. Anteponen las necesidades de sus familias a sus propios deseos, trabajando diligentemente para crear hogares donde Dios sea honrado y los hijos amados. Ese es el modelo de Dios. Nos metemos en problemas cuando yo quiero todavía seguir haciendo lo que a mí me gustaba siempre, seguir viviendo como si no estuviera casado, y hay unas cosas que yo hago todo el tiempo consistentemente, aunque eso sea a costa del tiempo valioso con mis hijos o con la esposa y todo, y el tiempo es como un río que va pasando, ese río, esa agua que baja por debajo del puente, esa agua ya pasó. Y después cuando llega a cierta etapa de la vida, dicen, hijo, ahora sí que podemos salir a compartir. Y el hijo le dice, papi, tengo trabajo, no puedo, no tengo tiempo para eso. Lo hacemos otro día. Y entonces ahí uno se va y piensa, dice, wow, tantas oportunidades. Porque yo pensé que aquello era importante, pero esto es bien importante, la familia es bien importante. Al celebrar el Día del Padre, honramos no solo a los hombres individualmente, sino también la institución de la paternidad en sí misma. Un don de Dios diseñado para fortalecer a las familias, las comunidades y las naciones. Cuando los padres asumen su rol divino, sociedades enteras se benefician de la estabilidad y los fundamentos morales que brindan. Me parece excelente artículo. ¿Qué te parece a ti? Y se puede añadir más cosas, ¿verdad? Pero quiero hablar de lo que te mencioné hace un rato atrás, de un artículo de algo que está pasando con los jóvenes. ¿Qué te parece? Estoy buscando, ¿verdad?, dónde anotar. Si te interesa, estos puntos son muy curiosos y nos ayudan a tener una perspectiva más amplia, un panorama más amplio de qué va sucediendo a nuestro alrededor. Por lo menos lo que uno logra ver desde el punto donde uno se encuentra. Y de verdad que es interesante lo que va sucediendo. Y en cierta manera, hasta preocupante. Te mencioné que los jóvenes tienen unos comportamientos muy interesantes de lo que está pasando últimamente. Hay unos cambios de paradigmas que no debemos ignorar, porque de alguna manera se van a reflejar en nuestras familias y también en nuestras congregaciones. Las congregaciones tienen grupos de jóvenes. Los jóvenes vienen con inquietudes, con preguntas. Ellos quieren encontrar su lugar en el mundo. Ellos quieren saber si Dios se interesa por ellos. ¿Qué papel pueden jugar ellos en todo esto que se llama la fe cristiana, la Biblia, el evangelismo? Ven cosas a su alrededor, tienen muchas presiones sociales, muchas presiones de las amistades, y cosas le pasan por la mente. Uno a veces ve a ellos muy introvertidos o encerrados, como un cocún, ¿verdad? Pero si uno logra que haya un puente entre ellos y nosotros, nos puede sorprender lo que está pasando por la mente de cada uno de ellos. Pues lo que te mencioné, los jóvenes no quieren tener hijos, ni siquiera tener sexo. Entonces sorprenderá, ¿cómo es esto? Pues mira, parte de la información que me llega, que es la inteligencia artificial o la búsqueda de Google va agarrando diversas fuentes de acuerdo al prompt, ¿verdad?, a la pregunta que uno le hace. Y esto es lo que dice: los jóvenes están postergando o rechazando la paternidad debido al alto costo de vida. Esto lo mencioné la semana pasada. Todo está muy caro. Es difícil casarse, es difícil tener hijos, no se puede conseguir casa, no se puede pagar un auto, no se puede comprar comida, y te dan muchos argumentos. Ahora, si mis padres estuvieran vivos, y ambos ya están con el Señor, pero yo llegué a escuchar conversaciones de ellos. Hay gente que paga ahora más de $1,000 americanos
para pagar un alquiler de una casa. Y a veces más de $1,000 para pagar una casa, si es que la consiguen, porque ahora hay problemas de que no consiguen casa. Cuando mis padres consiguieron la casa donde nosotros nos criamos, el pago de la casa no llegaba ni a $200, era ciento tanto de dólares. Y ellos se rompían la cabeza pensando, ¿cómo nosotros vamos a pagar ciento y pico de dólares? 150, $170 por 30 años. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Y uno se ríe. Es que el reto está dependiendo del tiempo. Y ahora son más de $1,000. Más de $1,000, súmelo mensual y en 30 años. Añádale las utilidades como el agua, el teléfono, la comida, el auto, las salidas, los planes de salud, los medicamentos. Ya no voy a seguir porque no te quiero deprimir. Cada generación tuvo su reto. Imagínense los jóvenes pensando cuando estaba la Primera Guerra Mundial y después vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale la pena que nos casemos? ¿Vale la pena comprar casa? ¿Vale la pena traer hijos a este mundo? Mire la guerra, mira cómo se está matando a la gente. Y el mundo siguió. Y ahí tenemos que nosotros analizar si estamos confiando en el Señor o no. O si la cultura nos está guiando. O es Dios el que nos guía. Los jóvenes están postergando o rechazando la paternidad debido al alto costo de vida, la inestabilidad económica y la crisis climática o geopolítica. Esto no se ve bien, esto no se oye bien. Veo las noticias y todo eso lo va creando, le va realambrando sus pensamientos. Pero tenemos que seguir, hay más en este asunto. En cuanto al sexo, muchos son más selectivos y priorizan el consentimiento y la seguridad emocional, prefiriendo evitar encuentros casuales que no cumplan con sus expectativas. Hasta en eso están haciendo sus renegociaciones, pero sabemos claramente, bíblicamente, cómo se supone que sea esto con el matrimonio. Pero como hay sexo libre, la época de los hippies, que era paz, sexo, amor y qué sé yo, que había una especie de frases que se repetían constantemente. Y no habían contemplaciones espirituales, ni de Dios, ni de verdad, nada de esto. Pero mire cómo va cambiando. Dice, ¿por qué los jóvenes no quieren tener hijos? Hace la pregunta, ahora va a ser más específico el artículo. La tendencia a no tener hijos, conocida popularmente como movimiento child free, libre de hijos, ha crecido enormemente entre los centennials, o sea, la generación Z, y los millennials. Los principales motivos incluyen factores económicos, la precarización laboral, los bajos salarios y los elevados costos de la vivienda y la crianza hacen que muchos sientan que no tienen la estabilidad suficiente. ¿Quién está moviendo a quién? Y eso va a traer consecuencias sociales eventualmente. Yo creo que cuando Dios dijo que había que llenar el mundo, todavía yo no sé en qué momento dijeron no tengan más hijos. No lo he visto en la Biblia. Sí sé que dijo que había que poblar, ¿verdad? Que había que multiplicarse. Pero si en un punto dado Dios dijo no tengan más ninguno, eso yo no lo he visto, pero el mundo sí lo dice. Y escucho jóvenes que dicen, no, yo quiero vivir, quiero conocer el mundo, yo no quiero tener hijos. Y si acaso uno, y que me lo cuide mami y papi. Prioridad en la libertad y el desarrollo. Los jóvenes valoran más el tiempo para viajar, estudiar y crecer profesionalmente. Incertidumbre global. Existe un miedo generalizado hacia el futuro, marcado por el cambio climático, la inestabilidad social y las guerras. ¿Para qué traer más gente a este mundo? Mira cómo está este mundo. ¿Entiendes? Tú lo has visto, yo lo he visto, lo estamos viendo. ¿Eso va a tener una consecuencia a corto y largo plazo? Seguro que sí. No tenemos que ser antropólogos ni trabajadores sociales, ni gente que estudia el comportamiento humano, la psicología y todo esto se cae de la mata. Conciencia emocional. Muchas personas son conscientes de la carga emocional que implica la paternidad y deciden no tener hijos para priorizar su salud mental.
Para no volverme loco, mejor no tengo hijos. Mira, ay, ay, ay. Wow. Pero esto sigue. Dice, ¿por qué ha disminuido la actividad sexual con relación a lo otro que te mencioné? Los estudios demuestran que los jóvenes tienen relaciones sexuales con menos frecuencia e incluso a edades más tardías en comparación con generaciones anteriores. Esta recesión sexual, me la tiene tu nombre ya, tiene explicaciones muy específicas. Relaciones mediadas por pantallas. La socialización cara a cara ha disminuido a la mitad, ya que las interacciones ocurren a través de las redes sociales. Eso es cierto. Y las aplicaciones, lo que dificulta el contacto íntimo directo. Otro punto importante es, escucha, exceso de pornografía. El consumo temprano y constante de pornografía en streaming puede generar expectativas irreales, inseguridades y ansiedad por el rendimiento sexual. Eso me suena a mí que alguien quiere lucir bien y quedar bien y tiene miedo de quedar mal, o algo así, ¿verdad? No sé cómo tú lo interpretas. Enfoque en el consentimiento. Las nuevas generaciones se caracterizan por exigir límites claros y una comunicación explícita, rechazando el sexo casual si no se sienten completamente cómodos o seguros. Cambios de paradigma, el mundo está dando unos giros, se están reinterpretando las cosas y todo. Nota como en el artículo no hay una mención ni bíblica ni cristocéntrica. Es comportamiento social. Y se llega a conclusiones por la observación. Y se miden y se ven tendencias y se llegan a ciertas conclusiones. Pero nadie le pregunta a Dios qué opina sobre las cosas. Pero no puedo dejar de leer lo que estábamos leyendo sobre Efesios. Y estábamos leyendo lo de las esposas y todo. Dice que comenzó diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios, es el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios. Dice, vamos a leer el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Lo leímos en el artículo, sustentar, cuidar, proteger. Porque viene de hablarle a los maridos. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, ¿verdad? Debido a esto, porque ahí hace un puente. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí empieza una familia. Y van a haber hijos, pero tiene que haber un modelaje bíblico del carácter de Dios que debe estar reflejado en los padres. Eso sería lo ideal. Hay un poquito de problemas cuando una de las partes es creyente, la otra no. Lo ideal es cuando los dos están en la misma página, en fe cristiana, en la obediencia a Dios, en seguir la instrucción divina. Pero cuando hay un desfase, está el modelo que quiere presentar, el que no es de Dios, versus el modelo del que cree o la que cree en Dios. Entonces el hijo o la hija se puede confundir y puede seguir a uno de los dos o no seguirlo a ninguno de los dos. Y entonces llega a sus propias conclusiones y a veces ahí se cometen también graves errores. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Eso es lo que Dios quiere. Marido, ama a tu mujer. Esposa, respeta a tu marido. El hombre le gusta que le den su lugar. Pero Dios le está diciendo al hombre, ama a la mujer. Porque también hay una parte donde dice, como vaso más frágil que es. Cuídala, ámala, porque a la mujer le gusta esa expresión de amor. Y al hombre lo que le gusta es que le den su lugar. No es que no se ame ninguno de los dos. Sí, porque el amor está. Pero cuando el Señor dice que la mujer debe respetar al marido, pero que el marido debe amar a la mujer, por algo lo dice. Y a veces se quiere romper la cabeza y cómo funciona esto. A veces es literal lo que estamos leyendo. Lo que tenemos que hacer es exactamente lo que estamos leyendo de parte de Dios. Pero tal vez a veces cuando queremos buscar la quinta pata al gato, estamos buscando una manera de no hacer eso que dice ahí. Porque eso no se oye como el mundo habla. Eso es
Lo que pasa es que Dios presenta una contracultura. La cultura presenta una cosa y la palabra de Dios, la fe cristiana es una contracultura, va en contra de. Pero tenemos que decidir, como decidió aquel. Yo y mi casa serviremos a Jehová, Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios. Seguiremos a Dios. Vas a ir en contra de la corriente. Te van a cuestionar. Te van a decir, pero tú eres un fanático, tú eres un religioso, tú estás atrás, eso no es así, eso era antes, ustedes son anticuados. Todo eso no es nuevo. Mira, a Jesús lo cuestionaron tanto que hasta lo llevaron al madero. Así que nos pase algo a nosotros. Capítulo 6 de Efesios, lo escribió Pablo, los de Efesios que son gentiles, nosotros somos gentiles, y esto es vigente para este tiempo que tú y yo estamos hablando, esta dispensación de la gracia. Y le habló a la esposa y le habló al marido. Ay, los hijos no se quedan fuera. Por fin llegué a la parte que algunos de ustedes querían que yo llegara. Hijos, obedeced en el Señor, esa es la parte importante. En el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dios lo declara justo, obedece a tus padres. Ahora, sí, tenemos que usar el sentido común porque si un padre te está lanzando algo que es nocivo, peligroso, ilegal, dañino, seguro que hay que reconsiderar si lo vas a obedecer o no o la vas a obedecer. Tampoco somos tan ilusos. Pero sobre todo los niños, los jóvenes, los padres que debemos pedir y aspirar siempre lo mejor para nuestros hijos. Los hijos deberían obedecer. Y dice la palabra porque esto es justo. Continúa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos hijos terminaron presos o terminaron sin vida por no haberle hecho caso a los consejos de sus papás? La cantidad, no se puede, nadie se ha sentado a sacar ese cálculo, no hay manera tendríamos que considerar la historia de la humanidad en los pasados 2000 años alrededor del mundo y el número debe ser enorme, descomunal, de gente desobediente y por no haberle hecho caso a sus padres porque pensaban que eran unos aguafiestas que querían dañar sus grandes planes y proyectos, porque nosotros a veces nos creemos que lo sabemos todo y se metieron en graves aprietos. Aquí se trata de obedecer a Dios, de creerle a Dios y obedecerle. Y entonces se gira hacia los padres, que lo mencionamos hace un momento atrás, pero ahora lo vamos a reiterar, que está el versículo 4 de Efesios capítulo 6. Y a vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En el versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y le está diciendo a los padres, críalos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, Dios lo que está diciendo, en la ecuación de esta crianza, de esta fórmula para la familia, Dios es eje, es clave, es esencial, crítico, imperativo, y puedo seguir buscando más y más diferentes adjetivos y sinónimos y todo, para tratar de dejarte saber que si Dios no está en la ecuación, no en balde los hogares, las familias están como están. Y uno tal vez que me está oyendo diciendo, wow, a mí se me hizo tarde. Mi familia fue así, fue asado, me siento tan decepcionado, no lo hice como tenía que hacerlo. Yo te digo, primero que cuando Cristo murió en la cruz, murió por todos nuestros pecados. Dios se encargó de eso en la cruz. Ahora, si estás con vida, obviamente, si me estás viendo, estás con vida, todavía tú y yo tenemos la oportunidad de dar consejos. Todavía tenemos la oportunidad de decirle a alguien, mira lo que me pasó a mí. Aprende de lo que me pasó. Mira, una vez yo hice esto, pasó esto. O en mi casa yo hacía esto. Mis hijas podrían decirle sinceramente, mira, tanto Elga como yo
Le mostramos muchas cosas lo mejor que pudimos. No siempre todo salió bien, ¿verdad? Pero en términos generales, por ser cristianos, tratamos de invertir en nuestras hijas cristianamente y eso, ellas son cristianas y sus esposos son cristianos y le están enseñando cosas cristianas a sus hijos, mis nietos. ¿Ves cómo va? Por algún lado tenía que empezar todo. Cuando él y yo empezamos a salir juntos, nosotros, sí, yo era creyente y ella era creyente, íbamos a iglesias distintas, pero no estábamos tan de lleno. Realmente estábamos más por ahí que realmente estar consistentes y tomando más en serio estos asuntos, hasta que tomamos la determinación de hacerlo correctamente. Y fue bien, estuvo bien, se ve por qué Dios nos decía que hiciéramos las cosas de esa manera. Y tú todavía puedes darle un consejo a un hijo tuyo, un nieto, a alguien, a un muchacho del barrio que se mueve por allí, y dejarle saber cosas buenas, invertir en este joven, orar por ellos, hablarles de la escritura, y tal vez esa vida que te escuchó va a impactar toda una generación y tal vez pasen 1000 años y simplemente porque tú le hablaste a esa persona. Ese día tú le dijiste algo a ese joven que lo transformó y va a transformar a la familia que tal vez todavía no tiene y va a transformar a los hijos que todavía no han nacido, pero va a ser por esa conversación que tú y yo tuvimos con esa persona. Piensa en eso, piensa, porque es como el efecto cuando uno tira una piedrita, el agua está totalmente tranquila, no hay ni brisa ni nada, pero usted echa algo, una piedrita pequeña, y esa onda expansiva que surge de ese punto, el ground zero, como le llaman, el punto cero, y va esos anillos se van expandiendo y llegan hasta bien lejos, bien lejos, porque tiene consecuencia. Así también es lo malo. Si se siembra algo malo, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero si se siembra bien, se siembra dejando a Dios al frente, su palabra se da a conocer, hay testimonio y todo, las repercusiones positivas y maravillosas y la gloria del Señor será tan grande que tú y yo no tenemos la más mínima idea. Pero alguien tiene que llevarlo a cabo. Hasta aquí este episodio, vamos a seguir con este tema. Hay muchos temas. Voy a tener que volver a tocar el tema de la inteligencia artificial, pero me quiero enfocar en un aspecto que es de verdad que asusta. Y es el transhumanismo y sus diversas vertientes. Gracias por tu apoyo, gracias por tus oraciones, gracias por compartir los episodios, por darle like, por suscribirte y que sea el Señor glorificado en todo. Pero realmente no debemos dejar que la cultura dictamine nuestra vida. Estamos metidos en la cultura, pero somos hijos de Dios. Debemos comportarnos como hijos de Dios. Que el Señor nos ayude en este esfuerzo. Amén. Que el Señor te bendiga mucho.